Hola y bienvenidos. Hoy tenemos un tema fascinante y profundo que explorar, uno que no solo te hará cuestionar tu comprensión del mal, sino también el carácter y la sabiduría de Dios. La pregunta que vamos a tratar es algo que muchos se han planteado a lo largo de la historia: ¿por qué Dios no mató a Satanás cuando lo expulsó del cielo? Es una cuestión que, a simple vista, puede parecer compleja, pero que en realidad revela aspectos clave de nuestra fe y, lo más importante, de la naturaleza de Dios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, después de que Satanás se rebeló de manera tan dramática, no fue simplemente destruido por Dios? Después de todo, Dios es todopoderoso y justo. Satanás, el líder de una rebelión cósmica, había desafiado la soberanía de su creador, un acto que en cualquier otro contexto podría ser visto como digno de un castigo inmediato. Sin embargo, ¿por qué Dios permitió que Satanás siguiera existiendo, incluso después de tan grave transgresión? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, quédate con nosotros, porque hoy vamos a sumergirnos en los misterios de esta cuestión que toca directamente la esencia del libre albedrío, la justicia divina y el plan redentor de Dios. Este no es solo un tema teológico, es algo que puede cambiar la manera en que vemos el mal en el mundo, cómo entendemos la lucha espiritual que enfrentamos cada día, y cómo experimentamos el amor incondicional de Dios. Satanás, o el diablo, como muchos lo conocen, es una figura central en la Biblia, un ser cuya presencia no solo se menciona a lo largo de las Escrituras, sino que juega un papel fundamental en la historia no solo del cielo, sino de toda la humanidad. A menudo, lo pensamos como el principal enemigo de Dios, el archienemigo que busca destruir lo bueno, el líder de una rebelión cósmica que desafió la autoridad divina en un enfrentamiento épico. Pero hay algo muy importante que debemos comprender antes de caer en conclusiones rápidas. La razón por la cual Satanás no fue destruido por Dios inmediatamente después de su rebelión tiene que ver con algo mucho más grande, algo que no solo está relacionado con el destino de Satanás, sino con el destino de toda la creación, incluida nuestra propia existencia. Este enigma no solo se refiere a lo que sucedió en el cielo, sino a las implicaciones de cómo se maneja la justicia divina, la libertad humana, y cómo, incluso en el mal, Dios tiene un propósito que está más allá de lo que podemos ver. Para comprender esto, necesitamos adentrarnos en las profundidades de la historia espiritual, de cómo Satanás llegó a rebelarse, y lo más importante, por qué la paciencia de Dios no se agotó en ese momento, sino que le permitió seguir existiendo. ¿Es acaso porque Satanás tiene un papel en el plan divino? ¿O porque, en su misericordia, Dios sigue ofreciendo la oportunidad de redención, incluso para el mal mismo? Vamos a descubrirlo juntos. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué Dios no erradicó a Satanás en ese preciso momento, prepárate para un viaje que cambiará la manera en que ves el mal, la justicia divina y el profundo amor que Dios tiene por nosotros. No te lo puedes perder. Para entender esto, necesitamos adentrarnos profundamente en la naturaleza misma de Dios, en el concepto de libre albedrío, y en ese plan perfecto que Él tiene para toda la creación, un plan que es tan vasto y tan grandioso que a menudo no alcanzamos a comprender en su totalidad. Pero antes de sumergirnos en esos temas complejos, quiero invitarte a reflexionar sobre algo que, a menudo, pasamos por alto. ¿Qué significa realmente que Dios permita que Satanás siga existiendo? Este es un aspecto que nos lleva a cuestionarnos más allá de la superficie, porque no estamos hablando solo de una cuestión de justicia o de poder, sino de algo mucho más profundo. Cuando pensamos en Satanás, normalmente lo vemos como la personificación del mal, el enemigo que se opone a todo lo bueno, a la luz y al amor de Dios. Y, ciertamente, Satanás representa todo eso. Pero, ¿y si te dijera que su existencia no es solo una cuestión de un conflicto cósmico, sino que forma parte de un diseño mucho más grande? Algo que, aunque difícil de comprender, tiene un propósito divino que va mucho más allá de nuestra perspectiva humana limitada. Dios, en su infinita sabiduría, no solo es un juez justo, sino también un amante de la libertad. Nos ha otorgado a todos nosotros, como parte de su creación, el don más precioso que podríamos tener, el libre albedrío. Esto significa que Dios no nos ha creado como marionetas en sus manos, sino como seres con la capacidad de elegir, de decidir entre el bien y el mal. El libre albedrío no es solo un regalo, sino una responsabilidad que define nuestra relación con Él y nuestra libertad para elegirle. Ahora, imagina lo que esto implica en un nivel cósmico. Si Dios hubiera destruido a Satanás de inmediato tras su rebelión, lo habría hecho sin la oportunidad de mostrar las consecuencias de la libertad mal utilizada. Es aquí donde comienza a entrelazarse el misterio de por qué la existencia de Satanás, aunque parece una contradicción con la bondad de Dios, en realidad forma parte de la historia más grande. Si elimináramos al enemigo, si su maldad fuera erradicada sin más, ¿cómo podríamos entender realmente el valor de la libertad? ¿Cómo podríamos conocer el amor de Dios de una manera profunda, si nunca tuviéramos que decidir entre el bien y el mal? La presencia del mal en el mundo nos desafía a elegir, y es en nuestras decisiones donde se pone a prueba nuestra fe y se refleja nuestra capacidad de amar.
Pero hay algo más en este plan divino que también debemos considerar. Aunque Satanás sigue existiendo, no está fuera del control de Dios. Todo lo que hace, todo lo que intenta, está permitido dentro de los límites que Dios mismo establece. Satanás no es un ser que esté ganando terreno o tomando control del universo. Dios, en su soberanía infinita, permite que el mal exista por un tiempo, pero solo hasta que cumpla el propósito de revelarnos su justicia, su bondad y su redención. A través de la lucha con el mal, Dios revela la grandeza de su plan de salvación, que no solo trata con la condena del mal, sino con la posibilidad de restauración. Así que, cuando te preguntes por qué Dios permite que Satanás siga existiendo, recuerda que esto no es solo un asunto de justicia o de poder, sino una parte integral de la historia cósmica en la que cada uno de nosotros tiene un papel. La existencia de Satanás, en el fondo, también nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente libres, y cómo nuestra relación con Dios solo puede profundizarse cuando tomamos decisiones conscientes, basadas en el amor y no en la coerción. Es una pregunta que, aunque compleja, nos lleva a comprender el plan eterno de Dios, uno que está lleno de sabiduría, misericordia y, sobre todo, amor. Así que, al pensar en la existencia de Satanás, no lo veas solo como una amenaza o un obstáculo, sino como parte del viaje que Dios está haciendo con nosotros hacia la redención y la restauración. Dios, en su infinita justicia, está permitiendo que el mal se revele, pero también está obrando para que podamos ver su luz, su verdad y su bondad más claramente que nunca. Comencemos por el principio. Satanás, originalmente conocido como Lucifer, era un ángel creado por Dios. Pero su caída fue dramática. En el libro de Isaías, 14, 12-15, se nos muestra cómo Lucifer, el lucero de la mañana, fue expulsado por su orgullo y ambición. Él deseaba ser igual a Dios, incluso más grande que él. La rebelión fue feroz, y sus palabras reflejan la profundidad de su orgullo. Subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios exaltaré mi trono. Satanás no quería ser simplemente un ángel, quería ser Dios mismo. La lucha en el cielo fue descrita en Apocalipsis 12, donde se nos dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, Satanás, y sus huestes. ¿Y qué ocurrió? El dragón y sus ángeles fueron derrotados y expulsados del cielo. Pero aquí está la primera gran pregunta: ¿por qué no los destruyó Dios en ese momento? La primera razón por la que Dios no mató a Satanás y a los ángeles caídos es que no pueden morir. Satanás es un ser espiritual, un ángel, y los ángeles, al igual que los demonios, son seres inmortales. En la Biblia, vemos que Dios mismo es un espíritu, y de la misma manera, los ángeles fueron creados a imagen de Dios en cuanto a su naturaleza espiritual. Recuerda que en Juan 4:24 se nos dice que Dios es un espíritu. Y lo que implica esto es que la muerte, tal como la conocemos, no se aplica a los seres espirituales. Por lo tanto, al ser inmortal, Satanás no podía ser simplemente aniquilado. Si bien Dios tiene todo el poder sobre la creación, la muerte física no es un castigo que aplique a los ángeles caídos, pues ellos no tienen cuerpos como los seres humanos. Ahora, aquí es donde debemos profundizar aún más. Si bien no podemos entender todos los caminos de Dios, sabemos que su sabiduría y conocimiento son infinitos. A Dios no se le escapa ningún detalle. Él conoce todas las motivaciones del corazón humano y angelical, Hebreos 4:13. Esto significa que Dios no solo ve lo que Satanás hizo, sino que también conoce profundamente por qué lo hizo. Imagina por un momento que tú eres un juez justo. Si tienes a un criminal delante de ti, quieres saber todos los detalles antes de emitir un juicio. En ese sentido, Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que Satanás siga existiendo con el propósito de que cada ser, humano y espiritual, sea juzgado de manera justa y completa. Aquí entra una de las claves más poderosas para entender todo esto: el libre albedrío. Dios creó a todos los seres, incluidos los ángeles, con la capacidad de elegir. Esto es lo que realmente le da valor a nuestra obediencia y amor por Dios. Si Dios forzara a todos los seres a amarlo, ese amor no tendría ningún valor. El libre albedrío permite que cada ser creado decida, por su propia voluntad, seguir a Dios o rechazarlo. Satanás eligió rechazar a Dios, y con ello, decidió su destino. Sin embargo, y esto es lo que muchos no comprenden, Dios no mata a Satanás ni a sus ángeles caídos porque aún les ha dado tiempo para arrepentirse. Si Satanás fuera eliminado inmediatamente, eso eliminaría la posibilidad de redención, aunque sabemos que él nunca elegirá el arrepentimiento. Esto es un testimonio del amor de Dios por todos los seres creados, incluso aquellos que han elegido la rebelión. Ahora, podrías preguntarte, ¿por qué, entonces, Dios permite que Satanás siga causando tanto mal en el mundo? La respuesta tiene que ver con el propósito divino. Satanás, aunque está en contra de Dios, cumple un papel en la historia de la salvación. Recuerda que incluso cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto,
fue una oportunidad para que Jesús demostrara su santidad y pureza. Al resistir las tentaciones del enemigo, Jesús demostró que era el Cordero sin mancha, digno de tomar sobre sí los pecados del mundo. Y en la historia de Judas Iscariote, Satanás nuevamente jugó un papel crucial. Al instigar a Judas a traicionar a Jesús, el plan de salvación se cumplió, pues Jesús fue entregado para ser crucificado, y a través de su sacrificio, la humanidad fue redimida. Qué irónico y a la vez grandioso es que Dios usara a Satanás como parte de su plan para salvarnos. Aunque Satanás sigue existiendo, todos los ángeles caídos, incluidos él, enfrentarán un juicio final. Judas 1:6 y 2 Pedro 2:4 nos hablan de cómo los ángeles que se rebelaron están reservados para el juicio. Dios les da tiempo para que su maldad se revele completamente, y al final, recibirán el castigo justo por sus acciones. Esto es un recordatorio de que todo ser creado será juzgado en el tiempo perfecto de Dios, según sus obras. Es importante recordar que Dios no permite que Satanás haga todo lo que quiere. Aunque tiene influencia en el mundo, su poder está limitado por el control soberano de Dios. Él puede tentar, pero no puede hacer nada fuera de los límites que Dios le ha permitido. Finalmente, todo esto nos lleva a una lección vital para cada uno de nosotros. El libre albedrío es un regalo precioso, pero también un desafío. La existencia de Satanás nos recuerda que las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias eternas. Al enfrentar tentaciones y adversidades, debemos recordar que Dios nos ha dado la capacidad de elegir, y con esa capacidad viene la responsabilidad de seguir su voluntad. Lo que Dios desea de cada uno de nosotros es que, a pesar de la presencia del mal, elijamos amarle, seguirle y confiar en él, sabiendo que su plan es perfecto, aunque no siempre lo comprendamos en su totalidad. Y con eso, quiero invitarte a orar conmigo. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu infinita sabiduría y paciencia. Te pedimos que nos des la fuerza para resistir las tentaciones de Satanás y la sabiduría para seguir tu camino en cada paso que damos. Que podamos comprender más profundamente tu propósito en todo lo que ocurre y confiar en que, incluso en medio del mal, tu amor prevalecerá. Te damos gracias por tu paciencia infinita y por el sacrificio de Jesús en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión profunda. Si te ha gustado este video y te ha dado nuevas perspectivas sobre el tema, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Juntos podemos expandir nuestro entendimiento y fortalecer nuestra fe. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga abundantemente.